Bueno, pues aquí estamos con los encuentros audiovisuales de Cinema 20, organizados por el Ayuntamiento de Córdoba junto con la Plataforma de Cine y Audiovisual Cordobés, y está hoy con nosotros Jorge Naranjo. Jorge es un viejo amigo, lo conocemos ya desde hace un tiempo y es un militante del mundo del cortometraje y en los últimos años también del largometraje. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, eres una navaja suiza, como a mí me gusta decir, porque haces un poco de todo, ¿no? Es decir, eres Oxidada, guionista, oxidada. haces un poquito de todo, ¿no? Eres guionista, director, has hecho cositas como actor, eres músico y ya hace pocas semanas eres presidente de la asociación de Creamos, que luego abordaremos eso. De todas las facetas, entendiendo que te puedes sentir cómodo con todas, ¿no? ¿Hay alguna con la que tú digas, mira, si tuviera que concretarme en una, yo sobre todo me siento esta? Sí, sí, claro. Sí, yo sobre todo me considero escritor, pero escritor es que yo pienso que contar una historia en imágenes o en un relato o incluso en una canción es para mí, aunque suene un poco raro, para mí es que es muy parecido. O sea, es decir, usas otras herramientas, pero lo que estás haciendo es contar historias, con lo cual al final supongo que sí me considero un narrador sobre todo. Yo vengo del periodismo y donde ya contaba cosas que veía de una manera, pero siempre empecé escribiendo, pero escribía cómics, escribía canciones, escribía hasta que me lancé a escribir un guión de un corto, que fue mi primer corto ya cuando estaba en la carrera. Pero creo que sobre todo es eso, es escritor y cuenta cosas. Cuenta cosas. El Mm, primer corto, corrígeme si me equivoco, Jorge, con los datos, ¿vale? Pero el primer corto que tengo yo aquí, al menos el que figura en IMDb, es Superhéroe mm. de 2002. O sea, estamos hablando ya de que empieza ya hace bastante tiempo. Esos primeros trabajos entiendo que son como una toma de contacto, ¿no? Como estás cogiendo un poquito, estás descubriendo un poco, no solo ya cómo dirigir, sino encontrando un poco tu estilo, tu tono en la dirección. ¿Hay algún momento en algún proyecto donde tú digas, mira, aquí creo que he encontrado mi compás? Aquí estoy cómodo. Sí, bueno, hay dos cortos previos que no están en IMDb, no porque yo tampoco lo haya evitado, sino simplemente porque no tuvieron, o sea, es decir, la única copia que hay es en VHS, que son realmente con los que yo empecé. O sea, hay un primer corto que se llama 10 minutos que está hecho como pudimos, y donde ya realmente lo que primaban eran los diálogos. Entonces, diálogos que había robado a mis amigos, o situaciones en mi casa o cosas así. Es un corto que suena fatal porque estuvimos todo el tiempo el sonido del generador sonando de fondo y fue un poco... Pero fue una experiencia y un aprendizaje para todos, tanto para mí como para mucha gente del equipo. De hecho, a mí siempre me gusta contar que mi primer corto surge de ese guión que escribo en la época de la facultad. Llamo a mi amigo Alejandro Espadero, que entonces estudiaba realización en el Néstor Almendro, y le dije, mira, Ale, no sé qué, he escrito esto, lo podíamos dirigir juntos. Y él me dijo, no, no, tú lo diriges y yo hago la foto. Y yo creo que en ese momento él se convirtió en director de fotografía y yo me convertí en director. Y, y hicimos ese corto y luego el siguiente fue Ondas y pasó una cosa curiosa, porque fue como bastante duro, el rodaje a nivel emocional fue raro. Entonces mi sensación cuando acabé de hacer ese corto fue, ya no hago más dramas. Y, y quizá ahí sí que un poco empecé a encontrar el camino. Y de Super Hero fue muy importante porque lo rodé en Nueva York. Yo cuando estoy en ese momento de que ya he hecho un par de cortos y ya decido que el periodismo me tiene agotado, digamos, que necesito un cambio tal, le propongo a mis madres, efectivamente esa foto, qué maravilla, con Pablo Salvatierra, también sevillano. Coincidimos dos sevillanos en una clase de 12 personas, que cada uno de una parte del mundo. Y fue una experiencia fascinante. Le dije a mis padres que yo quería cambiar el periodismo o sea, quería avanzar hacia otra dirección. Yo siempre tuve ganas de estudiar comunicación audiovisual, pero bueno, acabé haciendo periodismo. Y entonces la verdad es que mis padres me apoyaron a muerte y entonces me apoyaron para irme a estudiar un curso muy pequeñito en Nueva York de 3 meses, pero que me permitía
Bueno, el curso era de 2 meses, de hecho. Yo estuve allí 3, pero el curso era de 2. Pero me permitía volverme con algo rodado. Entonces rodé 2 cortos. Uno que es en 16. Uno que se llamaba Coffee, Café, que era casi una cosa experimental porque se obedecía a las normas de la escuela. No podía haber diálogo, no podía no sé cuánto. Con música, entonces, bueno, fue un poco experimento, pero se llevó, bueno, me acuerdo, un premio en San Roque, me parece, y Super Hero fue como el corto como más completo que hicimos allí. Y ahí yo encontré muchas cosas, muchas claves que luego he ido desarrollando en otros cortos. Y fue un corto para mí, fue un antes y un después. O sea, Nueva York sí, sin duda fue un antes y un después. Y encontré que en un camino entre el drama y la comedia, o sea, quizás ni con la frivolidad del primero, o la locura del primero, ni con el dramón del segundo, quizás con esa combinación entre el drama y la comedia, me pasaban cosas que me empezaban a interesar mucho. Y con un punto de verdad, porque creo que Super Hero tiene mucha verdad de fondo, aunque sea una historia un poco casi ciencia ficción. Pero sí, para mí fue un revulsivo. Yo considero que en tus cortos y en tu obra en general, yo hay dos cosas que valoro o que me llaman la atención por encima del resto y quería preguntarte cuál es tu relación con ellas. Una de ellas es el humor y la otra es la música. Y Mm. quería que me contaras un poco cuál es la importancia que le otorgas en tus trabajos y cómo te relacionas con las dos cosas. Es decir, hasta qué punto está ahí en el proceso creativo para ti o hasta qué punto es algo que lo tienes interiorizado y simplemente cuando te pones a crear está ahí. Pues respecto al humor, mm, mm, pues no es algo consciente, simplemente me surgen diálogos que me hacen gracia o situaciones que me hacen gracia y, y siempre las pongo en mis cosas. Luego hay gente que le hará gracia y gente que no, pero sí, sí, como que surge casi de forma muy natural. Y con la música pasa algo parecido. O sea, a mí la música me vuelve loco. Yo toco desde hace muchísimos años la guitarra o he tenido grupos. Sigo tocando, sigo haciendo cosas con la música o incluso grabando canciones. Y para mí la música, o sea, el primer corto ese del que os hablé antes, 10 minutos, que es un poco el principio creo que donde también el primer corto se marcan muchas bases de lo que somos, eh, había muchas partes casi de videoclip. O sea, yo usé músicas sin pedir derechos a nadie, la verdad, porque el corto bueno, tampoco lleva a ningún sitio. Pero había partes prácticamente de videoclip. Yo tenía muy claro que deberían entrar ciertas canciones en ciertos sitios. En el segundo corto, en ese Ondas, yo compuse la música con una pianista. O sea, realmente lo que hicimos fue coger el para Elisa y deconstruirlo. Ella hizo una adaptación pianística con esas mismas notas, pero hacia otro sitio, que no sonase a para Elisa, pero que yo quería que fueran esas notas. Y yo metí guitarra eléctrica. O sea, yo ya estaba metiendo la música y Super Hero igual, tiene música por todas partes. O sea, es decir, para mí la música es vital y casi siempre están en los guiones las canciones que quiero poner en según qué sitios. Luego a veces lo consigo, a veces no. Pero siempre, o sea, por ejemplo, hoy cuando he ido a correr, que estaba pensando en una historia nueva, ya estaba escuchando las canciones que quiero que suenen en según qué sitio. A mí me emociona mucho, me genera, me despierta muchas emociones muy potentes y me gusta saber dónde van y escribirlas, ¿no? Y ponerlas ya en el guión. Luego ya según el dinero que ¿Eres de tengamos se los, consiguen o no. ¿Eres de los que hace la banda sonora en Spotify con una tracklist antes de ponerse a trabajar? Bueno, antes no, pero. O sea, pero durante sí. O sea, yo, de hecho, con casting, con mi primera peli y hasta ahora única, esperemos que vengan más. Con casting yo hice una playlist con las canciones de la película. Y a mí me servía. Luego realmente no hay ninguna de esas canciones en la película, pero vamos, yo tenía puesto canciones de Sued, canciones o sea, canciones muy caras. Pero lo que pasa es que luego tuve la suerte de que Julio de la Rosa nos hizo la banda sonora y nos cedió un par de temas suyos, con lo cual fue perfecto. Pero ya de primera yo ya tenía, o sea, si tú lees el guión original de casting, viene, y aquí entra la canción Trash de Sued, y aquí entra la canción Lucha de Gigantes de Antonio Vega, y aquí entra, eso está puesto en el guión, pero luego la película coge vida propia.
Pero yo creo que eso, aunque uno sepa a conciencia de que no va a poder comprar las canciones, eso es como una especie de veleta emocional, ¿no? A la hora de leer una historia, decir, vale, ya sé qué tono es este, ayuda, independientemente que de luego se consiga o no se consiga, ¿no? Pero esto es como el montaje cuando uno hace el road cut o el montaje previo con una música de otro sitio, ¿no? Es decir, sabes que no vas a acabar ahí, pero de alguna forma comunicativamente te sirve para trabajar con otra persona, ¿no? Sí, sí, a mí me ayuda mucho y creo que ayuda mucho al que lo lee. O sea, creo que a los actores o a los técnicos cuando lo leen, pues también le lleva hacia una situación emocional, ¿no? Y creo que transmiten mucho el tono del corto. Por ejemplo, en Un billete nunca jamás, que es uno de mis últimos cortos, en el guión estaba puesto que la última canción era Mira cómo vuelo de mi cafeína. Luego, por temas de derecho, no se consiguió y se consiguió una del Imperio del Perro, que además un grupo al que le acababa de hacer yo un videoclip. Eh, y cambié y lo cambié en el guión para que en la versión final apareciese eso. Porque tanto para la productora como para la gente que lo leyese, eh, pues no sé, que sintiesen. Y es una canción que entra en créditos y pega un subidón. Entonces transmite mucho del tono de la historia. Para mí es que la música es fundamental. Y la banda sonora de este corto la hice con un colega mío que además hemos tocado juntos varias veces y eso, con Manu Arteaga, y que también me hizo la música de una obra de teatro. Y para mí es que la música está siempre. O sea, yo escribo al lado de un piano y dos guitarras. O sea que o sea, es decir, una acústica y una eléctrica y el piano. O sea, es decir, no sé, cuando termino una escena me desahogo con la guitarra. Entonces me acompaña mucho Dentro de así. eso, dentro de esos primeros trabajos, Jorge, porque yo te conozco, o al menos cuando yo tengo una toma de contacto con tu trabajo es a partir de, déjame que ¿cómo se llamaba? 5 contra uno, ¿vale? Ujú. Es que es el primer corto que conozco, pero sin embargo ese corto, no, ¿el guión era tuyo o no era tuyo? Cuéntame un poquito, Sí, háblame sí. de ese corto. Ese corto, yo tenía un proyecto de... Qué bonita foto. Yo tenía un proyecto de peli de chavales, de una pandilla de chavales, ¿no? Y a la productora con la que estábamos moviendo ese proyecto, a Jaleo, a Álvaro Alonso, se le ocurrió la idea de hacer un corto para ver el tono y a partir de ahí hacer la película. Y entonces, pero ese corto lo escribí con un co-guionista, se llama Silvestre García, y a partir de una idea, de hecho, la primera imagen la tuvo él, me dijo, yo siempre he tenido la idea, una imagen de un gato cayendo al agua. Y a partir de esa imagen de ese gato cayendo al agua, pues construimos toda la historia y la escribimos juntos, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita y nos enviamos las versiones y rápidamente salió, salió ese corto. Y es un corto al que le tengo mucho cariño porque creo que fue mi primer corto con ayudas, con una productora como Jaleo, con una productora importante, con ayudas del ICA, con ayudas de la Junta de Andalucía. Pudimos contar con Michel Jenner para algunos de los personajes. Se hizo un casting muy guay con Juan Rivadeneira, que me ayudó con todo el tema del casting, y vimos a un montón de chavales. Y fue una experiencia como muy completa, como muy profesional. Y fue mi primer corto profesional, serio. Y por supuesto me acompañó en la foto Alejandro Espadero, como el que empezó al principio. Y, y fue una experiencia muy bonita. Y recuerdo que en ese corto, ya que volviendo al tema de la música por un momento, en la banda sonora yo estuve súper metido porque la hizo Julio Revilla, que es el guitarra de los Mártires del Compás, porque yo sabía que al final del corto, y creo que estaba también en el guión, iba a ir una canción de Kiko Veneno. Y entonces había que buscar una música que enlazase bien ese flamenquillo de esa canción de Kiko, ese flamenco rock de esa canción de Kiko, con todo lo demás. Y entonces con Julio Revilla, que evidentemente al ser de los Mártires es un pedazo de guitarrista y muy interesado en el tema del audiovisual, pues construimos un poco juntos la historia. Y yo pasé mucho tiempo con él en el estudio diciendo, bueno, que aquí quizás pega un rollo más blues. Luego la creaba él porque él es el genio de la guitarra. Pero sí que es verdad que estuve como muy encima casi diseñando, ¿no? Y fue una experiencia, vamos, divertidísima. Yo me lo pasé súper bien. ¿Qué te enseñaron esos primeros rodajes, Jorge? O como me gusta a mí, es una pregunta que me gusta hacer, es, si tú pudieras volver, digamos, a ese, porque este corto creo que es de 2006 o 2007, puede ser, 2007, ¿verdad? Si 2007. pudieras volver
si pudieras volver a 2007 y tuvieras que darle un consejo al Jorge Naranjo de 2007, con respecto a ese corto o con respecto a los proyectos que surgieron más adelante, ¿no? ¿Qué consejo le darías? O mejor dicho, ¿qué le recomendarías que no hiciera? ¿O qué errores le recomendarías que no cometiera? Pues, pues bueno, que supongo que también era la edad, éramos jovencillos, pero quizás o sea, es que para mí fue un rodaje divertidísimo, la verdad. Estuve muy juguetón todo el tiempo. Y quizá en algún momento debía haber estado menos juguetón y como más serio en algún momento. Pero no, tampoco creo que le diría eso. Es que me lo pasé muy bien en ese rodaje. Fue un rodaje muy, muy guay. Voy a Yo reformular, quizá... voy a reformularte la pregunta. Vale. Aplicándolo un poquito a tu propia experiencia, aplicándolo a tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando con sus primeros cortos? Yo para mí creo que lo más importante es cuidar muy bien al equipo. O sea, respetar mucho al equipo y saber que te están ayudando todo el tiempo. Y saber crear una buena atmósfera de rodaje. Cuando no he sabido hacerlo, porque todos somos humanos y hay días en los que uno pierde los nervios y habla y dice algo que no tiene que haber hecho, que haber dicho. eh, para mí eso sí que fue una gran enseñanza y desde entonces sí que me he ocupado mucho, pues cuando me ha ocurrido, en situaciones de mucho estrés o lo que sea, sí que me he aprendido a que no vuelva a pasar. O sea, creo que el director tiene que estar muy calmado, tiene que estar muy tranquilo y si vienen olas, aguantarlas y dejar que pasen. Creo que sí, yo creo que eso sería lo más importante. Sí, sí. Y luego la constancia. Sí, sí, ser constante. Y ir con los deberes hechos. Jorge, totalmente de acuerdo. Jorge, tú te has descrito como contador de historias, ¿no? Como escritor, me gustaría saber cuando trabajas en una historia, cuando te surge una idea, ¿vale? Cuando tienes el folio en blanco delante, ¿cuáles son tus prioridades respecto a una historia? Es decir, ¿por qué cosas peleas o qué es lo más importante para ti a la hora de afrontar un trabajo a nivel de guión? Que esa historia tenga una serie de elementos, que esa historia respire de una forma determinada, ¿qué es lo más importante para ti? Pues supongo que depende. Primero, que tenga, esto es un concepto muy, muy cliché, pero que tenga verdad, es decir, y que tenga verosimilitud, que para mí no es lo mismo. O sea, una cosa puede ser verosímil, pero no tiene ningún tipo de verdad. O sea, pero yo creo que si es verosímil y encima respira una verdad profunda, para mí eso es más que suficiente. Eh, y luego depende mucho también del proyecto, si es un proyecto de encargo para otras personas o mío personal. En el caso de mío personal, me tiene que mover algo muy profundo, o sea, para yo meterme. O sea, ahora, y a veces también a veces me cuesta ver dónde me meto porque no me mueve algo así a nivel de profundo. Ahora, por suerte, sí hay cosas que me están moviendo y estoy muy ilusionado con cosas nuevas. Pero, pero creo que eso es lo más importante, que me mueva a mí a nivel algo muy profundo y que me emocione y que me motive y que casi, en cierto grado, que me obsesione. Eh, pero en el buen sentido de la palabra obsesión. Y cuando trabajo para otro director, que es algo que me gusta mucho hacer, la verdad, es respetarle al máximo. Es olvidarme de Jorge Naranjo y meterme en la cabeza de esa persona y meterme en su universo y, y intentar adivinar todo el tiempo lo mejor para esa persona. O sea, y para ese proyecto en el que yo lo firmaré, pues, evidentemente al final acaba poniéndose tu corazón y, y tus inquietudes y tus diálogos y tus cosas en ese guión. Eso es inevitable siempre. Pero siempre sabiendo que la película es de ese director. Y para mí es un trabajo fascinante y me resulta súper sano, la verdad. Porque me libero un poco de mí y aprendo otros universos en los que a lo mejor nunca hubiera entrado yo solo.
Yo creo que eso es una cosa que es inherente al trabajo del actor, pero me parece que es algo que cuando te ocurre como guionista o como director es que es muy provechoso, es que se crece mucho, ¿no? Este cambiar de traje, ¿no? Según el proyecto. Mm. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, yo por suerte he escrito para otros directores y por suerte he escrito también para otros productores y otras productoras o series. Y es Te, es que es muy enriquecedor porque de todo se aprende. O sea, te yo he quería aprendido preguntar en ese, Sí. te quería preguntar en ese sentido, Jorge, ¿cuál es la diferencia que tú ves entre tu proceso, que algunas son obvias, ¿no? Pero entre escribir solo por tu cuenta tus proyectos personales o trabajar en una mesa de guionistas, ¿no? Para una serie. Cuéntanos un poco tu experiencia personal, cuáles son las cosas que más se diferencian entre un proceso y otro. Bueno, y cuando trabajas con un grupo de guionistas, primero es más divertido porque estás menos solo, eso seguro. Pero también vas a ceder cosas. O sea, van a surgir ideas que a ti nunca se te hubiesen ocurrido, que van a ser fantásticas, pero también van a surgir ideas que a ti no te gustan y que se van a imponer sobre las tuyas a veces. Entonces tienes que ceder y a veces, bueno, pues a veces no te gusta ceder. Entonces te cedes y dices, pues yo lo hubiese hecho de otra manera, ¿no? Y te lo comes y dices, bueno, pues ahora lo voy a hacer yo de otra manera en mi casa. Y, bueno, y luego cuando estás solo, pues pasa lo contrario. Sí, tú eres el que manda, pero te falta lo otro, te faltan las ideas de ese frontón con otras personas en las que las ideas crecen. A mí me gusta mucho escribir con otras personas. O sea, yo ahora, de los proyectos en los que estoy currando, estoy trabajando con una colega guionista, o sea, que la llamé y me gusta, es que me enriquece pero bueno, también una parte de la soledad que me gusta. No sé, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Totalmente. Jorge, centrándonos en Casting, es una historia muy curiosa. Casting es un cortometraje que empieza como tal, creo que estamos hablando de 2011, eh, y a partir de un corto hay una segunda parte de ese mismo corto, a través de otro corto que se llama Casting 2, hay un Casting Sí. 3, hay un Casting 4 y al final acaba derivando en película, ¿no? Es un caso muy curioso. Cuéntanos un poco Sí. cómo surge esta idea. ¿Cómo Mm. entiendes o cómo llega a tener calado y cómo encuentras la motivación o la voluntad de decir, oye, esta historia se puede desarrollar no una ni dos, sino hasta 4 veces y al final acaba llegando a la peli? Cuéntanos todo ese viaje porque me parece que es muy interesante. La verdad es que la historia de casting a mí también me lo parece, no porque la haya vivido yo, pero sí que creo que es un caso un poco extraño. El corto de casting surge de que mi amigo Javier López, que es el protagonista del corto, me dice, o sea, un día en su casa, yo estoy, de hecho, que si no recuerdo mal, estaba allí porque fui a hacerme unas fotos para que su novia me hiciese una foto para un concierto que yo tenía. Y entonces le llaman para el día siguiente o para 2 días después para hacer una prueba para el musical de Bob Esponja. Y entonces le piden un monólogo de 1 minuto. Y le digo, Javi, tío, yo te lo escribo. Y entonces se lo escribí yo. Entonces ahí surgió la frase, hola, hola, soy Javier López, soy actor. Hay actores que hacen drama, otros actores que hacen comedia. Yo no, yo hago castings. Y, y entonces se construyó ese monólogo, él fue a la prueba, de hecho al final no le pidieron ese monólogo, pero yo le dije, tío, este monólogo a mí me gusta, hagamos algo. Y entonces lo desarrollé un poco más y salió un corto que fue al No Todo, el corto de casting. Y ese corto, por alguna razón, conectó mucho con el mundo de los actores y se viralizó. Y se viralizó y a Javi le paraban por la calle los actores y en los castings en todos lados y iba en la bici y le paraba a la gente. Tío, tú eres el corto ese, no sé, no sé cuánto. Y, y entonces yo pensé que digo, oye, pues si esto funciona así y los actores, veo muchos actores que quieren hacer cosas así. Ah, no, perdón. Y cuando en ese momento en que está esa marabunta de casting moviéndose, me llama una amiga, que es Débora Borque, y me dice que si le puedo escribir un guión. Ha visto el corto de casting y que si le puedo escribir un guión. Y entonces me empieza a hablar de que ella es directora de casting, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pues, tía, si eres directora de casting, yo acabo de hacer este corto que se llama Casting, te puedo hacer, si quieres te escribo Casting 2. Y entonces, pero fue un encargo. Y entonces le hice Casting 2. Y, y pensé, hostia, pues si he hecho esto, igual le interesan más actores esto. Entonces hice una página en Facebook que se llamaba Vender un actor
Y dije, se hacen guiones personalizados, cortos personalizados, cortos para los actores, para que os vendáis, no sé cuánto, intentando sacar vuestra mejor cara y tal. Y entonces me llamó Olga Hueso, que es una actriz fantástica, eh, que además era otro perfil porque ella era una mujer madura, era una mujer que me contó, bueno, como había muchas charlas personales, me contó que se apartó un poco de la interpretación para centrarse en cuidar a su familia y cosas así, hablamos mucho de todo eso. Y entonces ella quería como volver un poco al terreno. Y entonces hablamos mucho, construimos un guión, aparte de cosas que ella me contó, de vivencia, porque ella también había hecho Medea, entonces me introducimos el tema de Medea, porque Medea, la relación que tiene Medea con sus hijos, pues ya sabemos, entonces. Y salió un corto que para mí es de mis favoritos, Casting 3. Y entonces, y hablamos con él No Todo para que nos lo estrenase. Y entonces, cuando surgieron estos 3 cortos, yo dije, hostia, pues esto se está moviendo, esto funciona. Y al mismo tiempo tenía un guión que se llamaba Block, que iba sobre mis desastres en el amor. Y, y de un guionista, no sé qué. Y entonces, y justo salió en ese año una película que se llamaba Block, de la SCAC. Y dije, hostia, ¿por qué no fundo, ya que ha salido esta peli, por qué no fundo el concepto del casting con mis desastres? Entonces, de ahí surgió una película en la que realmente los protagonistas están buscando un poco su sitio en el mundo y tienen problemas con sus relaciones y cosas así, que están basadas muchas en cosas mías, también basadas en cosas de ellos, porque el proceso que hice con casting de hablar mucho con los actores lo lleva a la película. Entonces yo construí un primer guión, pero luego iba hablando con los actores, les iba entrevistando y a medida que ellos me contaban cosas, yo iba modificando el guión según sus cosas, según sus manías, según algunas frases que me daban que eran maravillosas. Y entonces se construyó un poco para ellos. O sea, fue igual que los cortos se escribieron para esos actores en concreto, la película se escribió para esos actores en concreto. Y de ahí surgió la película de casting. Y ya años después, porque esto fue años después, me llamó un representante, Álvaro Luis Calle, que es muy amigo mío, diciéndome que quería hacer una especie como de corto de casting también para una de sus representadas, que era Becky Velilla, que es una tía que yo la conocía, que era una tía fascinante y maravillosa. Y entonces llegamos a un acuerdo e hicimos también por encargo Casting 4. Y esa es un poco la experiencia con casting. Yo creo que es un proceso muy, muy curioso, pero fíjate, ¿Qué, estuvimos en Málaga con nuestras biznagas, nuestras cosas. Sí, era lo que te iba a preguntar. ¿Qué supuso esa? Porque, claro, entiendo que un largometraje que salió adelante, bueno, ahora si quieres nos puedes contar, ¿no? Pero con bastantes dificultades y que con no todo el presupuesto que a uno le hubiese gustado, ¿no? Pues cuando llegas a Málaga y tienes ese tipo de satisfacciones con todo el equipo, pues tiene que ser bastante reconfortante. ¿Cómo fue ese estreno en Málaga? Cuéntanos, que se llevó un premio, creo recordar, corrígeme si me equivoco, un premio de exequo de actores, todos los actores. Sí, se llevó. Bueno, decir que por supuesto que en la peli el que se mantuvo de esos cortos fue Javier López, porque fue con el que inicié todo. Que hizo un trabajo increíble. Entonces, ahí está Javi. Esa foto en concreto es del rodaje del corto. Y pues se llevó premio a mejor actor de reparto para todos los actores y premio a mejor actriz de reparto para todas las actrices. Que fueron 2 premios como bastante bonitos. Y sé que estuvimos a un voto del premio del público. Me dio mucho coraje. Qué bueno. Y Qué fue una bueno. experiencia increíble. Pero yo creo que no, sí, esos 2 premios fueron un regalo que nos hizo el jurado, la verdad. Y yo creo que en aquel momento, aunque estamos muy contentos y como se ve en la foto, creo que no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Yo creo que si fuese a Málaga, que me espero ir con otra peli, lo viviré de otra manera. Creo que no éramos conscientes, éramos muy chicos. No habíamos vivido nada similar ninguno. Y entonces éramos absolutos novatos, o sea, es decir, y pasaban cosas muy raras. Nosotros salíamos del hotel y nos recogía una limusina para llevarnos unos cuantos metros hasta el Teatro Cervantes, porque estaba muy cerca. Y claro, entonces la gente nos pedían autógrafos, pero al mismo tiempo nos preguntaban quiénes éramos. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Firmarnos un autógrafo. Entonces, era todo como muy, muy raro y muy bonito, pero no éramos conscientes. Y no éramos conscientes. O sea, fíjate si no éramos conscientes, que a mí cuando me llaman del Festival de Málaga para decirme que, porque yo pensé que nuestra película iba a Zona Cine, cuando me llaman para decirme, oye, Jorge, que al final estamos valorando que en vez de
Zona Cine, que vayáis a la sección oficial. Yo llamé al productor y dije, a uno de los productores, porque el otro era yo, y llamarme a mí era extraño, dije, oye, pero ¿esto es mejor o peor? O sea, decir, o sea, no lo sé, yo no lo sabía, digo, ¿esto es mejor o peor? Evidentemente era mejor la proyección que te daba la sección oficial y la responsabilidad, porque claro, de pronto estábamos compitiendo con una película que habíamos rodado con Cuatro Duros, con Isabel Coixet, con Gracia Querejeta, con Calparsoro y, bueno, con la primera peli de Sorogoyen, con Stockholm, no la segunda, porque lo había hecho antes con Peri Romano, y de pronto nos veíamos, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y fue un poco tsunami y, y luego creo que también es verdad que ese festival también nos creó, lo sé porque lo he hablado con mucha gente del equipo, así que sé que a mucha gente le creó una serie de expectativas que luego no se cumplieron. Eso también es verdad, pasado. Eso luego también pasó. Eso sí es verdad. ¿Te refieres a O sea, los, te refieres a los actores? ¿Te refieres a los actores, Jorge? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, creo que hubo gente que efectivamente es normal, ¿eh? Que colocó unas expectativas con ese momento y con ese premio y con todo eso que en muchos casos pues no se cumplieron como yo pensaba que se iban a cumplir. Yo pensaba que, que, que algún actor o alguna actriz de ahí va a salir muy beneficiado con Curro y no fue así. Por suerte hubo gente que sí. O sea, Ken Appleton, por ejemplo, que además le adoro, sí que creo que pilló una ola con casting y luego con su propio Curro, Sí, yo creo, hombre, pero muchas veces uno no, estas cosas son un poco incontrolables, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un compendio de actores jóvenes que después en mayor o menor medida ha hecho cositas. Es decir, que es una peli, en cierta manera tiene ese elemento generacional que pueda tener un Clerks o de Kevin Smith, una de estas películas, pero un poquito pasado por tu filtro, ¿no? Yo creo que sí, a ver, sí, lo hablaba con Bernabé en otra entrevista, es decir, una vez terminas un trabajo, nunca sabes muy bien cómo va a aterrizar. Entonces, al final, uno se tiene que contentar un poco con lo que ocurre, pero no medir las cosas en éxito o fracaso porque es todo muy relativo, ¿no? Todo muy sí, sí, relativo. totalmente, totalmente, totalmente. En mi caso, es verdad que por suerte sí que, aunque, aunque reconozco que me hubiese gustado un mejor recorrido para la peli, porque luego en la distribución hubo ahí desavenencias y problemas, a mí sí que me aportó muchas cosas, muchísimas cosas. O sea, yo me gasté muy poco para hacer un rodaje más. Yo pagué el rodaje, fueron 6 o 8 mil euros, me parece. Eh, y a mí me reportó muchísimo trabajo, tanto de guionista como de profesor de guión o de interpretación en escuelas y me abrió muchísimas puertas que siguen abiertas por suerte y, y me dio muchísimas cosas, casting. Pero, pero sí sé de gente que hubiese preferido que le hubiesen pasado más cosas. Eso sí lo sé. Pero bueno, yo confío en que les Bueno, pasen. claro que sí. Bueno, Eso, puedo decir que cuando empezó el confinamiento, lo que empecé a escribir fue una secuela de casting, 10 años después. Mm. eso es muy interesante. Y Primicia. Tenemos es muy interesante. Es muy interesante, no sé si algún día, porque me entró un proyecto de peli justo a la semana o los 10 días, con lo cual lo dejé un poco aparcado. Pero es muy interesante y justo empezaba con ese conflicto la película. Empezaba con ese momento Málaga y con esa alfombra y con esa explosión son muy, de premios y de alegría. es muy Pero ya, meta. sí, y luego ya se cortaba, claro, sí, sí, y luego ya se cortaba a 10 años después y la realidad. Y cómo habían acabado esa gente, ¿no? Hombre, yo creo que Y eso es muy creo que es muy interesante. interesante. Es muy interesante sobre todo por el elemento meta, por Mm, integrar ya lo que pasó en vuestras vidas en una posible segunda parte, pero porque creo que sigue conectando igual de bien que conectaba el concepto original, porque el concepto original yo creo que funcionaba porque, y corrígeme, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero yo creo que el concepto original funcionaba bien porque capturaba bien un miedo de muchos actores o un sentir de muchos actores. Y eso es ese foso, digamos, que recogía el corto, conectaba con una generación que no se había visibilizado, no se había verbalizado ese miedo, ¿no? Esa especie de sensación de tener que ser evaluado continuamente para encajar en el mundo, ¿no? No sé cómo sí, lo ves. sí, puede ser, puede ser, puede ser. Aunque reconozco que nunca fui consciente de algo así, porque como ya cuenta cómo fue el periplo, fue un poco, o sea, que nunca me lo planteé de esa manera.
Pero sí que es verdad que tocó algo a mucha gente en ese sentido. Y luego también hay muchas cosas personales. A mí el mundo de la actuación me fascina. O sea, muchos de esas películas son amigos míos. Eh, y por suerte lo siguen siendo. Y es un mundo que creo que conocía bien porque a mí me gusta mucho el mundo actoral. O sea, me gusta mucho relacionarme con actores, me lo paso muy bien. Con actores y con actrices me lo paso muy bien. Hay gente que, pero pues creo que también porque hay una especie de actor frustrado dentro de mí que de vez en Mm. cuando me lo consigo quitar en pequeñas cosas y espero que poco a poco salgan en más cosas, la verdad. Porque y hago cursos y a mí a mí me gusta ese mundo, me interesa mucho interpretar. Entonces quizás también hay algo mío, es una proyección. Yo creo que se conjugaron muy bien mi mundo personal con su mundo personal. Y pasó algo ahí como bonito. Y luego también había mucho homenaje al barrio, a lavapiés, y yo creo que a un Madrid que no se había visto mucho. Sí, uno de los mayores piropos que me hicieron, creo que fue Eva Lesmes de la Central de Cine, que dijo que le recordaba mucho las primeras películas de Colomo, de Trueba, ¿no? Y, y pensé, pues sí, no lo había pensado, pero sí que es verdad que tiene eso, porque es un cine que yo respiro mucho, pero por el Madrid que mostraba un Madrid por la tabacalera, que la tabacalera, mira, ahí está Fernando. Luego la vida nos unió en un curso común, en el que yo daba las clases de guión y entonces los alumnos escribían un guión entre todos y ese guión lo dirigía Fernando Colom. O sea que A mí la vida me es... recuerda un poco, te mencionaba antes Kevin Smith, a lo mejor no tiene por qué ser una influencia, pero me recordaba un poco a estas películas indies de los 90. Sí, ¿Sabes? Es sí. decir, un poco la herencia directa de este tipo de películas hechas con cuatro duros, con un grupo de personajes jóvenes, una generación ahí que más tarde daría que hablar. Pues yo te invito, Jorge, Sí, sí. la verdad A es mi que Clerks, a mi Clerks y a propósito de Amy, o sea, a mí me gusta mucho Kevin Smith y seguro que fue una influencia. Pero creo que se mezclan como 1.000 millones de influencias, yo creo. yo te invito, a esa segunda parte suena muy bien, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Brevemente, vamos a pasar por encima muy rápido de un billete a nunca jamás. ¿Qué supuso para ti este corto? Porque es un corto que la verdad funcionó bastante bien. Después de casting, de la experiencia de casting, que fueron, entre una cosa y otra, fueron bastantes años, ¿qué supuso, digamos, este corto en tu carrera? ¿De alguna forma cambió Pues algo en ti? ¿Te aportó algo en especial? me aportó muchísimas cosas. Primero a nivel personal, porque fue un poco, la historia era un poco catarsis, era una historia muy familiar con cosas mías de mi madre y de mi padre y hay mucha proyección, hay mucha proyección. De hecho, Rosario Pardo, la protagonista, o sea, todo el vestuario se basó en el vestuario de mi madre y el vestuario del padre también se basó totalmente en el vestuario de mi propio padre. O sea, y cuando rodamos ciertas escenas, mi padre además que se acaba de morir meses antes, entonces fue bastante potente a nivel personal, se movieron muchísimas cosas, fue un viajazo, la verdad. Y, y a nivel profesional fue un poco volver a hacer un corto con una productora, con unas ayudas, con cierto presupuesto y, y luego tuve un recorrido, pues claro, pues que, bueno, aparte del equipazo que tuve, en el que también volvió a estar Alejandro Padera, y mucha gente, y ya también Beatriz Arjona, que ya era amiga mía desde la época de casting y lo sigue siendo. Esta tarde queda con ella para tomar un café, de hecho. Y entonces fue un poco muy familia y a nivel profesional fueron muchas emociones porque, claro, fue el corto con más premios que tengo, creo. O sea, se llevó más de 30 premios en un momento, ya 2017, en el que ya no hay tantos premios y se llevó más de 30 premios. Muchos de ellos se los llevó Rosario Pardo por su interpretación y con lo cual me alegró muchísimo porque además Rosario Pardo peleó el papel porque yo no era nunca fue mi primera opción, ella lo sabe. Y ella fue la que lo apostó y la verdad que fue el acierto. Y, y me aportó muchísimas cosas un billete nunca jamás. Sí, sí. Y un reencuentro con el mundo de los cortos, el mundo de los festivales y hacer un corto. Ese corto se hizo como hay que hacer una película a nivel de producción, a nivel de todo. O sea, creo que teníamos todas las herramientas. Si hubiésemos tenido el presupuesto de una película, hubiésemos hecho una película. Había gente muy formada, gente muy preparada, el equipo era muy profesional y, y fue como
sí, como lo más cerrado que creo que yo he hecho. A ver, gustarán más o menos, pero yo creo que lo que está más cerrado sí puede ser. Sí, sí, sí. Y, y en este punto, Jorge, por ejemplo, estás trabajando, tienes algunos proyectos, tienes algún cortometraje, algún largo, estás trabajando más, nos ha comentado un poquito la posibilidad esta de una segunda parte de casting. Mm, Entiendo que estás trabajando también o colaborando en el guión de alguna peli, puede sí, ser, pero cuéntanos un sí. poquito, ¿qué cosas tienes sobre la mesa? Bueno, yo acabo de terminar, de hecho seguimos retocando cositas, una peli que se va a rodar muy pronto, que para un director, que la hemos escrito juntos, pero como creo que no puedo decir mucho, no diré más. Entonces, pero ha sido un proceso muy ilusionante que hemos estado los últimos 6 meses más o menos desde el confinamiento y muy ilusionante que estoy súper contento y ha sido un proceso brutal. La verdad que me está dando muchísimas satisfacciones y eso que ni siquiera se ha rodado todavía, o sea que estoy muy contento. Eh, Luego tengo un par de proyectos personales con los que estoy trabajando que me tienen bastante así como obsesionadete, que son, pero pasa que son proyectos un poquito grandes, con lo cual van a tener tiempo. Ayer, justamente ayer, me llamaron para ofrecerme la posibilidad de una serie, pero tenemos que hablar de cosas. Y luego a nivel mío propio, aparte de esos dos proyectos más personales grandes, tengo el plan de abrir una productora propia, ya por fin. O sea, los cortos de casting, por ejemplo, tienen toda la marca de Nana Films, pero nunca ha llegado a ser una productora firme. O sea, siempre, o era yo como autónomo, o bueno, y ahora sí vamos a montar la productora. Bueno, la voy a montar porque es una sociedad limitada unipersonal, con sede en Andalucía. Y, y el primer paso para la productora va a ser un corto. Y una historia que tengo hace tiempo rumiando, que creo que va a conectar mucho con el mundo de un billete nunca jamás. Y es mi primer paso, sí, será un corto y luego ya seguramente otra pelín pequeñita que tengo ahí pensada, pero primero vamos a empezar con un corto, por lo cual te llamaré para pedirte consejo. El Jorge, va a seguir un poco la línea del Jorge verso. Es decir, van a estar conectados ahí con un billete nunca jamás, casting, ahí tienes el universo Jorge Naranjo. A mí me gusta pensar que sí, que las historias se interrelacionan. De hecho, en el de Casting uno Javi luego aparece en Casting 2. Sí, a mí me gusta pensar que hay un... Es una idea que me mola, la verdad. No, no siempre ocurre, pero yo creo que siempre hay cosas como que desarrollar. O sea, yo cuando hice un billete nunca jamás, pensé, vale, está guay, he conseguido contar lo que quería contar, pero ni mi padre era tan cabrón, ni mi madre era tan buena. Entonces digo, he caído un poco en el maniqueísmo. Y, y el mundo hacia el que voy ahora, creo que desarrolla eso de otra manera y de una manera, sí, quizás más profunda, pero quizás porque ahora tengo 44 años y veo las cosas ahora con, Lo, con otra perspectiva, supongo. lo que te iba a comentar, que al final también nosotros cambiamos y es que las pelis cambian con nosotros, ¿no? En ese sentido, y antes de cerrar todo el tema de los proyectos y tal, me gustaría hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante, como andaluces que somos, ¿no? Que es el tema del acento, porque estuve revisando un Viete a Nunca Jamás y veía ese acento más marcado que no digo que en otros cortos tuyos no lo haya oído, pero quizás este último corte es donde yo más lo he apreciado, ¿no? Y es una Mm. conversación recurrente que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Acerca de cómo integrar, sobre todo con los actores, ¿no? Que tienen este conflicto casi de formativo, diríamos, ¿no? Que casi le dicen anula el acento. ¿Cuál es tu relación con el acento andaluz cinematográficamente hablando y cuál es tu posición al respecto? Pues mi posición al respecto es muy clara, que cada uno hable con el acento que tiene. O sea, no, porque yo lo que intento es que la historia respire la mayor verdad posible. Y de hecho, en casting hay un personaje que es el personaje de Ruth, que es canaria, y el problema que tiene ella con el casting es que la echan para atrás por el acento canario. Entonces ella se defiende con ese tema. Eh, y sí, yo realmente no tengo ningún problema con eso. Hombre, si hay un personaje que resulta que es gallego, pues, pues intentaremos con gallego, la verdad. Ahora, si aparece un andaluz que hace acento gallego, pues, y lo hace de puta madre, pues estoy abierto a que la vida me sorprenda. Pero siempre intento ir hacia la verdad. En un billete nunca jamás es que siempre tuve claro que la familia era andaluza.
Entonces, entonces, claro, pues que eran andaluces. Y casting, por ejemplo, cada uno tiene el acento que tiene. O sea, yo nunca le dije a nadie, cambia tu acento. Y porque yo lo que buscaba era la naturalidad todo el rato. Entonces, sí, a mí sí que o sea, no me fastidia demasiado, pero sí creo que esa tendencia a estandarizar siempre los acentos, creo que empobrece. Creo que empobrece mucho porque lo hemos visto en mil millones de series americanas y estamos viendo cómo enriquece cuando alguien, si ves The Crown, pues no es lo mismo que sea los acentos británicos que los acentos americanos, que los acentos escoceses, que los acentos de Gales, que los acentos... Entonces todo eso Me hace enriquece un montón. mucha gracia porque mucha de esta gente a la que le molestan los acentos en las películas o en las series españolas no le molestan en las series americanas o en las inglesas. Claro, Como- a mí me suena que es una cosa como antigua. O de Wire, por ejemplo. De Wire, la gran clave de Wire es el acento cerradísimo que tienen, que ni los propios americanos, hasta los propios americanos muchas veces necesitaban subtítulos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen problemas. Es que no es lo mismo el acento de Nueva York que el acento de Texas. Es que no es lo mismo. Y Totalmente. eso lo dejan clavado y lo juegan, y lo juegan, y lo juegan, y lo juegan. Lo Entonces, utilizan. claro, es que son recursos creativos, son recursos que potencian. Porque vamos a cambiar. Sí, sí, coño, sí. Es que yo creo que alguien que tenga un acento andaluz, o sea, está bien a mí me parece bien que un actor también andaluz o sea, aprenda a estandarizar su acento para buscarse cosas, o sea, decir, hay que buscarse la vida, o sea, decir, todos hemos trabajado en cosas, ¿no? Y está bien, pero que no sea una ley. O sea, decir, yo entiendo, a mí me parece bien que una actriz andaluza pueda optar al papel de un personaje madrileño, me parece perfecto. O incluso catalán o lo que sea. Coño, Lola Dueñas, por ejemplo, peleó por el papel en Mar Adentro y se trabajó el acento gallego, ¿no? Y lo consiguió y lo hizo de puta madre. O sea que esas cosas se pueden hacer. Pero que eso no quite lo otro. Que eso no quite que el acento andaluz en sí ya es una riqueza de esos personajes. Y por suerte creo que eso está cambiando. Totalmente. Jorge, ya por último, me gustaría abordar, bueno, una cosa que estas últimas semanas seguramente te está quitando bastante tiempo, que, bueno, acaba de ser Mm. nombrado presidente de la Asociación de Guionistas y Guionistas y Directores Andaluces y Directoras Andaluces. Cuéntanos un poco todo este proceso, porque la verdad es que ha llevado bastantes meses, parece que la cosa ya se pone en marcha y hay muchas expectativas respecto a la asociación, que yo creo que es importante que exista. Yo creo que estaremos de acuerdo todos en que es muy importante que exista de una forma u otra. Mm. Y cuéntanos un Mm. poco tu experiencia personal, cómo ves todo este procedimiento y por qué consideras que es importante que exista algo como Creana. Pues, bueno, tú sabes mucho de este tema porque estás conmigo en el lío, pero a mí me parece interesante porque esto surge, cuando se potencia más fue en el confinamiento. eh, en la primera reunión que tuvimos, que fue por Zoom y estábamos todos confinados, mm, me acuerdo que mi primera pregunta que hice, la única pregunta que hice, creo, fue ¿para qué otra asociación? O sea, es decir, ¿qué necesidad tenemos de hacer otra asociación con todas las que hay? Y si no me equivoco fue Ana Graciani y que quizás tú también, los que me explicaron algunos de los porqués. Y entre esos porqués se encontraban recuperar las ayudas a los guionistas de Andalucía. Y entonces caí en que efectivamente sí que hacía falta que nos uniéramos y empezásemos a construir cosas. Y bueno, y a partir de ahí nos fuimos reuniendo, fuimos hablando cada vez de más cosas, conseguimos, surgieron esas ayudas de la Junta por el momento del COVID, en las que surgieron unas bases prácticamente imposibles. Nos posicionamos entre todos, se habló con la Junta, cambiaron las bases para que mucha más gente se beneficiase y fue un momento de darnos cuenta de, oye, pues tenemos cierto poderío y luego fuimos avanzando y bueno, y ya se creó la Junta, que yo siempre cuento que yo nunca me postulaba para presidente, nunca pensé en eso, pero bueno, cuando llamé a Ana Graciani para preguntarle cómo era el tema de ser vocal y tal, porque nos estaba planteando, fue ella la que me dijo, Jorge, yo había pensado que tú fuese el presidente, lo iba a hablar con Benito,
Y dije, bueno, pues yo estoy un poco sorprendido, pero vosotros veréis lo que hacéis. Y entonces ella habló con Benito, les pareció bien, luego se comentó al resto de la junta, os parecía todo bien porque estáis todos locos y, y locas. Y bueno, y la verdad que es un cargo que a mí me ilusiona mucho porque estoy encontrando a nivel personal muchas cosas bonitas y a nivel profesional estoy aprendiendo también muchísimo. Y ahora estamos en un momento muy interesante, o sea, que nos hayan invitado para modificar este primer desarrollo del reglamento de la ley del cine y que demos nuestra opinión como guionistas y como directores. Creo que ya de pronto ya solamente que nos inviten a eso es importantísimo. Que TSEA se ponga en contacto con nosotros para decirnos cuáles son sus opiniones y que las podamos comunicar y de pronto como siento que formamos parte del juego. O sea, no sé quién dijo en una reunión que a los directores solamente los llamaban para la foto, que es verdad. Entonces, de pronto, no solamente llaman a los directores para la foto, los llaman para que opinen sobre cómo tienen que ser las cosas según la visión de los guionistas y los directores. Y a mí eso me fascina. Y encima, como creo que es una asociación que no solamente se está quedando en Andalucía, sino que la idea es abrirse a los directores andaluces que están fuera también de Andalucía, creo que es una cosa muy potente, porque desde ahí muchos pueden volver, pero también habrá muchos que puedan moverse por el mundo haciendo cosas interesantes y yo creo que, no sé, yo estoy muy ilusionado. A veces mucho curro, es verdad, pero no deja de ser un curro que me ilusiona y del que aprendo todos los días muchísimo. Y luego estoy Que la súper bien arropado asociación... por la Junta. Totalmente. O sea, que No, tengo una junta que está muy bien. Hombre, yo creo que lo del asociacionismo, como tú bien has dicho, no es algo, no es un capricho, no es que tengamos tiempo libre. En realidad, todos los que estamos ahí estamos muy ocupados. Realmente lo hacemos porque entendemos que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y tú lo has descrito muy bien, cuando muchas veces uno cree que las cosas están escritas en el viento y no están escritas en el viento, pero si uno se articula y se asocia con el resto de la gente de su sector y crea una sola voz, esa sola voz va a ser escuchada por las instituciones. Si vamos cada uno por nuestro lado, eso va a ser complicado. Va a ser complicado. Totalmente, Entonces, totalmente. entender eso es clave para ver que, a ver, esto no es un capricho y seguramente, como tú bien has explicado, una asociación, ya hay muchas, venimos a ocupar un espacio que no está siendo ocupado y venimos a intentar impulsar cosas que no están siendo impulsadas. A partir de ahí, no sé si te gustaría lanzar un mensaje para cerrar un poco este segmento de Creamos, no sé si te gustaría, si hay gente ahí que se esté preguntando si asociarse o no, ¿te gustaría lanzar algún mensaje ahí fuera? Hombre, sí, hombre, yo, la verdad, yo sé que hay muchas asociaciones y yo estoy en bastante, pero, pero creo que si eres andaluz y eres director y quieres dirigir y quieres escribir, creo que desde aquí sí que es verdad que vamos a conseguir cosas de las que todos nos vamos a beneficiar. O sea, es decir, si gente como Benito Zambrano, Alberto Rodríguez, Manuel Martín Cuenca, que con una carrera súper consagrada, también consideran que es necesario, pues los que no tenemos esa posición, evidentemente lo consideremos aún más necesario. Y como encima estamos intentando también poner mucha atención al mundo del corto y al mundo de la gente que está empezando para protegerles de muchos contratos leoninos que se hacen con la gente joven y con la gente que empieza porque no conocen, hombre, pues yo creo que es una oportunidad además para estar protegido porque encima da una cobertura legal. O sea que, vamos, a mí me parece que es muy útil y cuanto más seamos, sin duda alguna, más cosas vamos a conseguir y más poderosos seremos y en mejores condiciones trabajarán los guionistas y los directores andaluces y directoras andaluces. Totalmente. Pues me parece muy buen cierre, Jorge. Pues muchas gracias por el ratito. La verdad es que ha sido muy interesante y nos vemos a la vuelta de la esquina porque, bueno, aquí estamos ya en contacto casi semanalmente. Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Jo, muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Edgar.